Y con los invitados de la segunda charla de esta mañana, la primera jornada de Buenos Días esta semana, hablábamos no precisamente sobre la ley de la plusvalía, sino sobre materia política, ¿no es cierto? Pero el tema de esta mañana, otra vez, la ley de plusvalía, y nos acompaña en presencia que mucho aprecio, el doctor Napoleón Santamaría, el caballero de abogado experto en temas tributarios, y el señor arquitecto Silvio Durán, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción. Doctor Santamaría, arquitecto Durán, bienvenidos al programa, ¿no? Otra vez la ley de plusvalía y saber si es tan gentil. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, asegura que el gobierno empeñado en la aprobación de la ley de herencias y plusvalía tendrá su respuesta en las calles, igual que ocurrió en junio pasado. Para Nebot, Correa intenta homenajear a Fidel Castro y Hugo Chávez con esta ley, porque comparte su forma de pensar en el sentido de que comprar un bien y venderlo obteniendo una ganancia es ilegítimo. El gobierno pone a prueba nuevamente su capital político a pocas semanas de la campaña electoral del 2017. La ganancia extraordinaria de un bien inmueble que vaya de 0 a 24 salarios básicos unificados pagará 0% y hasta 75% la que pase de esa cantidad. Isabel, les ruego al señor doctor Santamaría y al señor arquitecto Durán utilizar un lenguaje muy sencillito porque el tema no deja de ser complejo. Mil gracias por su comprensión. El presidente Correa y su actitud obstinada. ¿Por qué el afán de insistir, justo en tiempo de campaña, en la aprobación de las leyes de herencia y plusvalía? ¿Por qué? Doctor Santamaría, bienvenido. Buenos días, mi estimado Diego. Buenos días, arquitecto. Buenos días, radio escuchas. A ver, sí, es importante llegar a buscar por qué se pretende incorporar esta norma en la legislación ecuatoriana en este momento. Exacto. Y quizá para eso hay algunos datos que nos van revelando los intereses de. En primer lugar, si usted ve la ley, titula Ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras. Es decir, lo que se busca es evitar que haya una especulación. ¿Qué es la especulación? Una ganancia desmedida en corto plazo. Generalmente atribuida a instrumentos financieros, pero también a bienes comerciales como son los inmuebles. Ahora, en la exposición de motivos se dice textualmente, históricamente, reducidos segmentos de la sociedad han obtenido ganancias extraordinarias y legítimas provenientes de esta especulación. Entonces nos dan a entender en la exposición de motivos que es ilegítimo haber ganado extraordinariamente sobre inmuebles. Pero si es que es ilegítimo, mi estimado Diego, no puede ningún Estado del mundo cobrar impuestos sobre una actividad que es calificada por el mismo Estado como ilegítima. Como que, hagamos un ejemplo, una parangón, como que si alguien roba un banco y como el fruto del robo se le dice entonces el 75% del botín va para el Estado y el 25% es tuyo. Esto, por principio jurídico, hay una negación jurídica. No puede cobrarse impuestos sobre actos ilícitos o ilegales como la norma establece. Segundo, la norma establece una tasa una tarifa sobre la cual se va a aportar. Y para que los ciudadanos nos entiendan, hagamos un ejemplo rápido y sencillo. Por favor. Si yo compré antes de la expedición de esta ley un inmueble en $100,000, la ley me autoriza a ganar en plusvalía, en mayor valor de la tierra, la tasa pasiva referencial del Banco Central. Esto es aproximadamente 6.5% anual. Es decir, si yo compré hace un año y hoy lo quiero vender y la utilidad es 6.500 en este ejercicio de compra de 100,000 que estamos diciendo, entonces es lícita y esa ganancia la llaman ordinaria. Y sobre esa no se pagaría. Adicionalmente a esa ganancia ordinaria que es el 6.5, se establece una ganancia adicional, un hándicap adicional de ganancia de 24 salarios mínimos vitales que representa aproximadamente $8,800. Si es que la venta es mayor a estas dos ganancias, la ordinaria de 6.500 y este hándicap, mayor ganancia cuasi ordinaria de 8.800, entonces esa es calificada como extraordinaria y esa está sujeta a una tarifa. ¿A qué tarifa está sujeta? Al 75%.
Hemos hecho una pequeña averiguación sobre el tema y nos comparamos con municipios de mucho desarrollo en América Latina, como es Medellín y Curitiba. Sí. En estos municipios existen impuestos parecidos, impuestos a la plusvalía, fundamentalmente por la construcción de la obra pública. Y las tarifas ahí son Medellín 30%, Curitiba hasta el 44% en una tarifa en un degradé. De ninguna manera 75%. Entonces, correcto, mi estimado Diego, correcto. Miren, la tarifa del 75% es una tarifa a todas luces confiscatoria, por no decirla absurda. Una tarifa del 75% no tiene parangón, no en América Latina, en el mundo. Adicionalmente, la persona que hace estas ventas, acuérdense que estamos hablando de un impuesto seccional, municipal, que es la plusvalía. En el Ecuador hay el mayor impuesto, el de mayor importancia se llama impuesto a la renta. Y si una persona hace esta actividad, también está gravada con impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta resulta ser el 35% de ese 25% restante. En resumen, estas personas podrían estar gravadas en el 84%. A todas luces, mi estimado Diego, esto devela que aquí no hay una intención fiscal, sino una intención parafiscal. Esta norma esconde una intención gubernamental peligrosa que no se la escribe en el proyecto. Doctor Santamaría, le escuchamos con el más vivo interés. Me refiero al doctor Napoleón Santamaría, abogado experto en temas tributarios. Cedo la palabra al señor arquitecto Silvio Durán, el expresidente de la Cámara de Industria de la Construcción. Y la misma inquietud, señor arquitecto, bienvenido. ¿Por qué este afán de insistir justo en tiempo de campaña en la aprobación de las leyes de herencia y plusvalía? Escuchamos igualmente con el más vivo interés. Tenga la bondad. Muchas gracias. Buenos días, doctor, licenciado Kendo. Muchas gracias por su invitación. Nosotros estábamos preocupados de cómo iba a venir la ley realmente. Como se produjo el año anterior el envío de la ley a la Asamblea, nos causó bastante preocupación. Lógicamente, en ese entonces estaba apalancado por la ley de herencias también, que eso fue lo que motivó una reacción bastante fuerte en la población, porque se veía afectado, lógicamente, en lo que tiene el común del ser humano, el legar algo a sus hijos. Trabaja para dejar algo a sus hijos. Eso también fue un factor adicional a la ley al proyecto de ley de plusvalía, para que nuestro sector también se vea afectado. Hoy, con esta nueva ley, vemos que en algunas cosas también nos sigue afectando. Entre ellas, justamente, es en que al inversionista, al sector de los inversionistas, que es un sector que inyecta liquidez en nuestro sector, sobre todo en el inmobiliario, le está afectando, le está parando, le está diciendo: hey, cuidado, no vayas a invertir allá porque vas a tener poca utilidad o tu dinero a lo mejor tiene un riesgo mayor. Eso nos está afectando. Otra cosa que le vemos de todas maneras un poco que nos puede ayudar es a evitar la especulación en la venta de terrenos. Para ello, nosotros hemos hecho algunos ejercicios, hemos visto la forma como se maneja y cómo se ha manejado históricamente el sector. Hemos visto, aquí hay una fórmula que dice el factor de ganancia ordinaria, bien lo explicaba el doctor. Este factor a ustedes puede hacer un análisis, porque aquí entran algunos, son 3 temas básicamente, que es el factor digamos, el promedio de la tasa de interés referencial, que lo explicaba también el doctor, y el número de meses transcurridos a la fecha de adquisición. Es una fórmula que es el 1 más el promedio de la tasa de interés elevado al número de meses, por el número de meses. Eso le da a usted el valor de una ganancia ordinaria. ¿Qué significa? Volviendo al ejemplo del doctor, que si yo tengo un terreno que está catastrado con un valor catastral de $100,000, al aplicar esta fórmula
le puede dar un 40% como ganancia ordinaria. Ya. Y si usted desea venderle en un valor mayor, digamos que desea venderle en 200,000, usted tendría todavía un factor de 60,000. Ya. A ello hay que reducirle todo el tema de lo que implica los 24 salarios, Ya. todos esos factores. Entonces le va restando un poco, pero le queda una franja a la cual se le aplica ahí, o se le quiere aplicar el 75%, que eso aparentemente va a los gobiernos seccionales. ¿Por qué dice aparentemente? Bueno, aparentemente de acuerdo, como dice la ley, ¿no es cierto? Aparentemente, porque todavía no está expedida, digamos, la ley, no es que esté dudando que no se vaya a ir realmente al gobierno seccional, sino de acuerdo a cómo está el proyecto de ley, nada más. Y si es que sufre alguna modificación en la Asamblea. Pero hay otra cosa que sí nos preocupa, realmente es que se está queriendo no sobrevalorar, digamos, está queriendo subir el valor catastral de los terrenos. Sí. Porque así dice la ley. La ley dice que se debe... Los municipios para que dice revaloricen justamente, y que se equipare entre el 75 y el 100% del valor catastral al comercial, que generalmente e históricamente el valor comercial ha sido superior al catastral. Entonces, ¿qué se está haciendo? O se pretende hacer que por ley se suban ya los costos de los terrenos. Y eso a nosotros, como sector de la construcción, nos perjudica, porque ustedes entenderán, queridos oyentes, que para hacer una vivienda barata hay que hacerlo en terreno barato. Usted no puede hacer vivienda de interés social en terreno caro. Entonces, eso también nos vemos bastante afectados. En Buenos Días de Visión, el señor arquitecto señor Durán acaba de intervenir, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción. Quiero pedir al señor doctor y señor arquitecto que, como tengo varios temas, abreviemos un poquito las respuestas, muy comedidamente. Pregunta para el doctor Santamaría y para el arquitecto Durán. ¿Comparten ustedes el criterio del economista Correa de que comprar un bien y venderlo con ganancia es ilegítimo? A ver. Este realmente es una premisa absolutamente equivocada. En un país lo que debemos tener los ciudadanos, los emprendedores, es esa iniciativa de tratar de vender al mejor precio el activo, la cosa o el inventario que adquirí al menor precio posible. Esta es la verdadera iniciativa del emprendedor que está enfocado efectivamente en generar plusvalía. Los países prosperan en la medida en que se genera mayor riqueza. Esta ley lo que hace es condenar a que todos esos emprendimientos se limiten a ganar la tasa del banco. Y yo comparto con el arquitecto, si es que yo fuera uno de los potenciales compradores, mejor ya no compro inmuebles y cojo mi platita y la dejo en el banco, porque todo lo que gane por exceso del banco tendrá que pagar esta absurda tarifa del 75%. Entonces, he comentado brevemente por qué es ilegítima, porque está cobrando sobre algo que le llaman ilegal, y he comentado por qué la norma es antitécnica, pero también la norma es tramposa, mi estimado Diego y Radio Escuchas. Los ecuatorianos tienen que... Está bien que todos festejemos el fútbol y a los barcelonistas una felicitación, muy bien, porque es parte de la vida, todos tenemos que dedicarnos, los liguistas estamos tristes en cambio, pero no por eso, mi estimado Diego, tenemos que desatendernos de los grandes intereses, de los temas nacionales. Y si es que tanto le dedicamos tiempo a la UNA, dediquemos también tiempo a estos temas que son trascendentales para el futuro del país. ¿Por qué le digo que es tramposa esta ley? Porque esta ley, mi estimado Diego, en todos los medios de comunicación que ha presentado el señor Correa y todo su gabinete, ha dicho que muchos han ganado esta excesiva utilidad porque se han construido obras como la UNASUR, la Ruta Viva, etc. Sí. Pero la ley, mi estimado Diego y Radio Escuchas, por favor, escúchenme bien. La ley prevé que ellos no pagan este impuesto.
Ellos, los que se beneficiaron de las mega obras de este gobierno, que fueron mal planificadas, con sobrecostos, con indicios de actos de corrupción, etcétera, ellos cuando vendan no van a pagar este impuesto, porque este impuesto solo grava, de acuerdo con la disposición transitoria primera, a la segunda venta del inmueble. Y por eso me parece que es tramposa. Y tercero, finalmente, que efectivamente, y ahora sí contesto su pregunta, es aquí sí hay un interés, y el interés es desatender a los ecuatorianos de los grandes problemas que tiene este país. Y el mayor problema que tiene este país se llama corrupción, mi estimado Diego. Gracias, doctor Santamaría. La misma inquietud, señor arquitecto. ¿Comparte el criterio del presidente Correa de que comprar un bien y venderlo con ganancias es ilegítimo? Bueno, viéndole así, no, para nada, ¿no es cierto? Pero aquí hay que entender también, aparte de lo que dice el doctor, que el común de los ciudadanos que posee un bien, ya pagamos impuestos, tenemos un impuesto predial, tenemos el impuesto a la plusvalía, y hoy quieren crear un impuesto más, o sea, pagaríamos 3 impuestos. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta, que cuando se hace cualquier obra, sea de infraestructura, de equipamiento urbano, hay que diferenciar en lo que es obra pública y lo que es inversión de la parte privada. ¿A qué me refiero? Que generalmente o comúnmente el municipio está obligado en la parte urbana a dotar de infraestructura, hablamos de vías, hablamos de alcantarillado, de agua potable, de energía eléctrica, que por eso, si pasa por su terreno, ya su terreno adquirió ese tipo de digamos, que es una cuestión que a usted le está beneficiando, o sea, un beneficio recibió su terreno. Usted tiene que pagar por eso. Por mejoras, usted paga un impuesto, o sea, ya está reconociendo. Lógicamente, al tener ese tipo de beneficio, el terreno necesariamente va a tener una subida, va a subir la plusvalía, porque terrenos sin este tipo de beneficios no tiene la misma consideración. Entonces, en cada mejora que reciba su terreno, usted necesariamente tiene que pagar. Y lógicamente la plusvalía, como les digo, va a subir, y eso es lógico para cuando usted decida vender o decida hacer cualquier emprendimiento, digamos, sea una vivienda, sea un conjunto de viviendas, usted va a tomar en cuenta ese factor de elevación de la plusvalía para hacer su proyecto, o simplemente cuando desea venderlo va a tomar en cuenta eso, y en eso no se debe meter la política en las partes técnicas, y se debe analizar exactamente cómo se va a actuar. No solamente porque diga, bueno, aquí yo hice esta obra y nadie me tiene que elevar el precio de una manera elevada o exagerada. Lógicamente habrá que ver, y si estoy de acuerdo, que se regule, que no sea un crecimiento desproporcionado y que no se especule, porque eso también. Yo inconscientemente digo, no, pues antes no tenía obras de infraestructura, no tenía equipamiento urbano, pues ahora sí, y por eso yo pongo el valor que creo. Hay que hacerlo técnicamente. Ahora está bien que se ponga una fórmula, pero que se haga la fórmula realmente técnicamente. Muy bien, el tema de esta mañana, otra vez la ley de plusvalía. Acaba de intervenir el arquitecto Silvio Durán, es presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Pregunta para el doctor Santamaría. El doctor considera que la ley de plusvalía sería, como alguien comenta, un despojo a los ciudadanos y a las familias. La tarifa irá del 0% al 75%. A ver, ¿qué piensa usted? Mire, es tan mal redactada esta ley, o sea, adolece de todos los conceptos realmente técnicos para la redacción de una norma tributaria, que la teoría del derecho tributario establece 3 razones por las cuales se aplusvalía un inmueble. Primera razón, obra pública. Segunda razón, ordenanzas municipales, normas internas que cambian uso de suelo, aprovechamiento de suelo, cambio de sector rural a urbano, etc. Y la tercera razón,
inversión privada. Ya. Por estas 3 razones se plusvalían los inmuebles en todas partes del mundo. Vuelvo a citar Medellín, que es un caso muy interesante Sí. para compararnos. Medellín graba con hasta el 30% de esa plusvalía cuando exclusivamente hay los 2 temas, es decir, obra pública que ha beneficiado a los sectores aledaños y también cambios de ordenanzas municipales por estas razones que hemos comentado. Pero no grava cuando hay iniciativa privada, es decir, si es que en varios privados compramos un terreno baldío y hacemos una linda obra que la plusvaluamos por nuestra iniciativa, etcétera, entonces eso no está grabado. Lastimosamente esta ley sí la grava, y entonces a su pregunta, definitivamente sí, se inhibe y se cohíbe la iniciativa del privado porque va a estar sujeto a esta absurda tasa del 75%. No solo que va a afectar, como nos ha explicado el arquitecto presidente de la Cámara, al sector en general de la construcción. Veamos en cuentas nacionales, mi estimado doctor. En cuentas nacionales, según el Banco Central, la composición sectorial del PIB en el Ecuador, que más o menos llega a los 100.000 millones, el sector de la construcción representa el 10.10%. Es decir, la construcción para el PIB ecuatoriano es más o menos 10.000 millones de dólares al año. Esto es importante. Con esta ley están tratando de recaudar el impuesto a la plusvalía. Valga comentarles a los ciudadanos que hoy actualmente existe un impuesto a la plusvalía que va hasta el 10% con un degradé de un 0,5 cada año de disminución. ¿Cuánto Quito, el segundo municipio más grande del país, cuánto recauda por plusvalía? 31 millones de dólares. ¿Cuánto se recauda nacionalmente? 90 millones de dólares. ¿Cuánto es la recaudación del país? 14.000 millones de dólares hasta el año anterior. Este año no llegaremos a los 11.500. Esto quiere decir que esto no llega a ser, mi estimado Diego, ni el 1% de la recaudación nacional. Estamos enfrascados en este proyecto torpe, absurdo y mentiroso, analizando ni el 1% de la recaudación de todos los tributos nacionales. Y ni 1% puede estar afectando, y ahora sí comparo con el PIB, el 10% de la riqueza que genera este país. Esto a todas luces. Valiosa explicación. Esto a todas luces, mi estimado Diego, mi estimado arquitecto y radioescuchas, aquí no hay un interés fiscal. Aquí hay un interés parafiscal y ojalá no se dejen convencer. Déjenme decirles, porque aquí hay que jalarnos las orejas a todos. Cuando un presidente nos dijo, déjenme meter la mano en la justicia, muchos dijeron sí, o mejor dicho, la mayoría dijo sí. Y ahora estamos viendo cómo está la justicia. Yo como abogado sé la calamitosa situación en la que está la justicia. Luego les pidieron que les dé mayoría absoluta e hiperpresidencialismo y que le den toda la asamblea. Y la mayoría de ecuatorianos dijo sí. Y por eso tenemos hiperpresidencialismo. Estas leyes no se discuten. Ahora, cuando salen estas normas peligrosísimas, que, vea, mi lectura es clarísima, aquí se trata de ocultar temas mucho más grandes como elevar el índice de liquidez nacional de los bancos, que también salió por una simple resolución del Banco Central, tratar de aumentar el encaje bancario, es decir, a los bancos le están diciendo, trae más plata del exterior y ponla en el mercado, y de la que tienes aquí en el mercado te la quito y ponla en el Banco Central. Sí, ¿qué ha hecho el Banco Central estos últimos 4 años? Ha cogido y ha comprado títulos emitidos por el Ministerio de Finanzas. Eso es lo que ha pasado, le ha prestado ese dinero al Ejecutivo a través de compra de títulos. No nos desatendamos de las cosas de interés nacional. Ya nos anunciaron, afortunadamente no han vuelto a decirlo, que van a vender activos del Estado. Cuando se vende un activo del Estado, los radioescuchas deben entender que cuando se dice una cosa de estas, se está diciendo que un pedacito de lo mío, porque mire, de Toachi Platón, yo, Napoleón Santamaría, soy dueño de un pedacito, como son todos los ecuatorianos. Todos los que hemos pagado o no impuestos, porque no solo los que no pagan impuestos porque no tienen capacidad de pagar, ellos también son dueños de la riqueza nacional, de lo que se llama presión fiscal agregada, es decir, del petróleo, es decir, de la minería, etcétera. Cuando se decide vender activos del Estado, se nos está diciendo que nuestras propiedades se van a ir a manos privadas. Estos son los grandes temas nacionales que no deben olvidarse. Y para cerrar, este fin de semana, el periodista Neto que está muy vinculado en el caso de Lava Jato de Brasil, de la corrupción de Odebrecht, ya anunció, ecuatorianos, que se va a destapar la olla
eso lo anunció en sus redes sociales y dijo que, entre otros, los países que van a ser golpeados, entre otros, es Ecuador. Ojo, nos quieren distraer porque la corrupción de este gobierno es galopante, es asfixiante. Nos quieren distraer, dice el doctor Santamaría. A propósito, arquitecto, le pregunto, ¿sería esta ley que estamos comentando una estrategia para distraernos del escándalo de Petroecuador y que no se llegue a las cabezas de las tramas de la corrupción? ¿Qué piensa usted? Sé que usted tiene una posición evidentemente técnica, pero estuvo... Sí, como el común de los ciudadanos estamos viendo, bueno, no es solamente de este gobierno aquí en el país, realmente siempre se ha tratado de desviar la, la atención central cuando hay una afectación directa al gobierno por otros temas. Esperemos que esto realmente no sea. Hay muchos factores que lo indican que sí, pero nosotros confiamos y queremos hacer de esto netamente técnico. Por eso estamos pidiendo a la Asamblea que se nos reciba para que escuche nuestra posición como sector de una manera técnica, no de una manera política, porque una ley de este tipo no se le debe manejar políticamente. ¿Y ustedes sean recibidos por la Asamblea? Esperamos, poca apertura tenemos, pero esperamos. Y que realmente si nos reciben, que nos reciban para que sean escuchados, porque nosotros vamos con propuestas netamente técnicas, no políticas, que se escuche a quién está afectado. Bien lo decía el doctor, la construcción antes sí era el 10% del PIB, hoy ha bajado, sí, considerando que estamos creo que en alrededor del 9.54, 9.60, pero ha bajado y el sector se encuentra bastante deprimido. Hagamos leyes, hagamos propuestas que nos ayuden a que nuestro sector de la construcción sea lo que siempre fue. Es un sector dinamizador de la economía. Cuando el sector de la construcción está bien la industria, está bien el comercio, hay fuentes de empleo, tanto para mano de obra como para profesionales. Y esto ahora se ha visto completamente afectado. Muy bien. Pregunta para don Napoleón y para don Silverio. ¿Estarían dispuestos ustedes a compartir con el Estado la ganancia que pudieran obtener de un bien raíz? Nebot ve al Estado como un socio textual vago y dilapidador. A ver. Mire, la experiencia del manejo fiscal de estos últimos 10 años efectivamente nos anuncia que la administración de los fondos públicos provenientes del ingreso corriente, es decir, de los impuestos, ha sido un esquema de dilapidación del fondo público. Hoy actualmente, la recaudación fiscal nacional se ha reducido en el 24% respecto al año anterior, 24%. Pero la nómina, es decir, los sueldos y salarios de toda nuestra burocracia, de la buena burocracia que tenemos y también de aquella mala y nociva, representan 9,000 millones de dólares. Es decir, el 89% de nuestros impuestos va a la nómina. Si es que tuviéramos un aparato gubernamental eficiente, productivo, con líneas, con políticas públicas, con políticas fiscales de desarrollo, entonces bienvenida a la burocracia. Así se desarrolló Alemania, con políticas públicas clarísimas, orientadoras, inhibidoras en otros casos. En el Ecuador, aquí no hay ninguna política de nada. Aquí es iniciativa privada al 100%, sin ningún resguardo y con el viento de pro y a favor y en contra. Esto quiere decir entonces que efectivamente el Estado lo que tiene respecto a los ciudadanos es un reproche. Los ciudadanos reprochamos el manejo de los fondos públicos, no solo porque no nos ha orientado, sino porque nos hemos visto absortos. Al menos hablo en primera persona, yo me he visto absorto cómo se ha dilapidado el dinero en la construcción de la obra pública con inmensos sobreprecios que no han tenido otro destino que la corrupción. Vea usted que
el sonado caso de este señor Carlos Pareja Yancelli, que debe indignarnos. Si no nos indigna esto, entonces no nos indignamos nunca. Este señor se presentaba en los medios de comunicación respetables como este, en todo, y decía que él tiene las manos limpias y que ha hecho la mejor obra. Bueno, y ahora encontramos que es un sinvergüenza que no ha cometido un delito, sino más de 6 delitos. Afortunadamente ya está encausado por el delito que siempre debió ser imputado, que es lavado de activos. Este señor que en la Asamblea Nacional tenía el caso de su casa, una casa muy fastuosa en Guayaquil, en San Borondón, que dijo que le había donado a los hijos. Este señor, para que vea lo tramposo de esta ley, este señor que le entregó a los hijos en $28,000, cuando venda realmente esa casa, que en avalúos vale más de $500,000, no pagará, mi estimado Diego y ecuatorianos, no pagará este tributo que nos plantea en la ley. Porque les insisto, este tributo es desde la segunda venta. Entonces, en resumen, usted ve que aquí hay una falacia, ¿no? Le escucho con mucho interés, don Santa María. Su comentario, arquitecto. Bueno, aquí lógicamente hay tantas cosas que decir en el campo político, pero yo me abstengo por ser representante de un ente realmente técnico, sí, como es el campo de la construcción. Y lógicamente me ratifico y públicamente ahora emplazo a los señores miembros de la comisión, no recuerdo exactamente cuál es la que lo debe tratar este tema de la plusvalía, que nos reciban para que ellos de primera fuente se informen qué es lo que nos está o qué nos podría seguir afectando dentro del campo de la construcción. Muy bien. Doctor Santa María, ¿podría esta ley afectar al binomio oficialista que no está marchando bien en las encuestas? Le doy una dosis política al diálogo. A ver. No, es que mire, yo, afortunadamente usted en el libre ejercicio profesional, no tengo restricciones de mi pensamiento y no los tendría si estuviera en otro lado tampoco. Y yo creo que sí, yo soy un técnico. Mire, mi carrera profesional es desde Pricewaterhouse, la mejor firma auditora del mundo, hasta mi ejercicio profesional, 22 años. Y me mantengo siempre así, docencia universitaria, etcétera. Pero no puedo estar ajeno realmente al comentario político que necesitan los ecuatorianos para orientarle. Yo ahí no comparto con el arquitecto en este punto, y ni tampoco la vía. Vaya usted, arquitecto, con la Cámara de la Asamblea, pero la Asamblea es un conjunto con honrosísimas excepciones, que sí las hay y que hay que marcarlas. Es un conjunto de parlantes, no receptores de ninguna información y comunicación. Me condenaron públicamente por utilizar un término, ¿no? Sí, le recuerdo entonces no tienen. Aquí los ciudadanos que quieren activarse y reclamar estas cosas absurdas, estos bodrios jurídicos, los tienen que hacer bajo lo que dice la Constitución. El derecho a la resistencia. La resistencia se expresa en las calles, en las radios, en las televisiones, en los medios públicos y privados del país. Esa es la manera de expresarse y rechazar. Contestando su pregunta, mire, efectivamente, cualquier analista político, he escuchado a algunos que dicen que esto podría dinamitar completamente la candidatura del señor Moreno y el señor Glass. Yo creo que hay otras cosas que los va a dinamitar más, especialmente por el vicepresidente. Porque aquí nuevamente nos ven miren, yo les voy a hacer una reflexión sobre el tema. Los ecuatorianos se indignan en el comentario ciudadano y dicen, es que los partidos políticos nos ponen a gente cómica, gente de la pantalla chica, y se indignan de esto. Yo les digo, ecuatorianos, indígnense porque tienen un gobierno que les pinta la cara y les ve como payasos, y hace con ustedes lo que él tiene a bien. Eso tiene que ser razón de indignación. El vicepresidente sale en una sabatina y nos carajea. Y carajeándonos nos pide el respeto a él. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Cuándo se perdió este país, señores? Radio escucha, si no reaccionan ustedes, este país se va a ir más abajo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que se develen todos los casos de corrupción, porque el señor vicepresidente hasta ahora no tiene ninguna imputación penal, pero al menos mía tiene una imputación de ineptitud manifiesta, porque no puede haber una persona que sea vicepresidente del país que tenga alrededor suyo, en su primera línea de confianza, un conjunto de sinvergüenzas, corruptos y ladrones. Es decir, él, si no tiene ninguna inculpación de delito penal, al menos tiene la peor, la ineptitud, es un inepto.
El doctor Santamaría no tiene pelos en la lengua, como suele decirse, y el arquitecto le mira entre admirado y asombrado, ¿no? Le hago una pregunta, no le voy a poner en problemas, no. ¿Cómo afectaría esta ley al ramo de la construcción, de por sí bastante golpeado por la crisis económica? Bueno. ¿Ya que alguna pregunta suavita para salir? Sí, pero también nosotros estamos, ya se lo dijo, estamos bastante afectados, estamos completamente desesperados por salir de esta crisis. Aquí estábamos hablando antes de la entrevista y haciendo ejemplos de cómo se tiene a nuestro sector, sobre todo en el campo inmobiliario. Solo en el distrito metropolitano de Quito tenemos datos que están represados alrededor de 21,000 unidades de vivienda. 21,000 unidades de vivienda. También se explicaba que no es un monto pasivo que está estacionario, sino que va cambiando conforme se va vendiendo y se va construyendo, o sea, va saliendo pero también se va aportando. Entonces, viéndole desde ese campo y lógicamente volviendo al tema de la plusvalía, pues generemos también otro tipo de inversiones, generemos otro tipo de políticas que le permitan al común de los ciudadanos poder acceder a préstamos hipotecarios para con ello adquirir una vivienda. Usted no tiene la seguridad hoy por hoy de un trabajo estable. No digo usted como persona, usted aquí es el dueño y señor de toda la radio, pero el común de los ciudadanos, que es hasta un empleado público, que no tiene la certeza de que va a seguir en su trabajo. Entonces, ¿cómo yo adquiero un préstamo hipotecario si es que no tengo la seguridad de seguir en mi trabajo y por tanto no puedo cumplir con esa obligación que me genera el rato que yo saque un préstamo hipotecario? Entonces, generemos una política de estabilidad, vayamos apalancándonos en todo lo que sea de beneficio al país, entre ellos la inversión extranjera efectiva. Busquemos los mecanismos para que si un inversionista extranjero viene al país, sea realmente a aportar, no venga a valerse a sacar solamente un usufructo de lo que yo voy a hacer. Esperemos que las empresas o digamos los gobiernos o las instituciones extranjeras vengan aquí al país a generar trabajo, a generar empleo, a generar movimiento en la industria, a valerse de lo que nosotros producimos, no a traer de mi país lo que yo produzco en mi país y traigo de mi país a las empresas que van a construir y traigo de mi país los empleados que necesito para la Muy bien. la construcción. Y lo que tiene que ver con Visión, que cumple 45 años, créanme que es una tarea durísima, ¿no? Durísima, muy austera, marcada por una serie de sobresaltos y de amenazas, así que no es tan simple como no, es una tarea esforzada y por cierto profundamente desinteresada. Una última pregunta, doctor Santamaría, un minutito. ¿Qué reacción puede esperarse de los ciudadanos frente a lo que hemos planteado esta mañana? Mire, los ciudadanos, mi estimado Diego y Radio Escucha, los ciudadanos tienen que activarse, no solo en este proyecto de ley, deben activarse en todo lo que está pasando de última hora. Aquí en términos futbolísticos estamos en los minutos extraordinarios, en los minutos adicionales, y en esos minutos pasan todas las trafacías más terribles de todos los regímenes políticos. Si no, lean lo que pasaba en República Dominicana con el Chivo, y si no, cerquita con Fujimori en Perú, etcétera. Vean lo que pasó en los últimos minutos. Y en Brasil. Y en Brasil también, etcétera. Esto es parte de la historia. Por eso hay que siempre conocerla para no repetirla, ¿no? Y sí, mi estimado Diego, si es que esto puede ser siempre, comentar en este país, hoy se ha vuelto quizá un problema, o quizá una cuasi amenaza de lo que se pueda decir. Yo creo que este mito hay que romperlo. Yo felicito los 45 años de transparencia de esta radio, que ha sido, yo desde muy chiquito
me han gustado los temas nacionales desde muy pequeño. Escucho esta radio. Era niño cuando yo estaba en la televisión. Bueno, no tanto, mi estimado Diego, pero algo nos diferenciamos. Pero, cuidado, que esté entrando en terreno peligroso. Pero mire, mi estimado Diego, si es que esto hay que decirlo claro y transparente. Voy a hacer una cita de Abdullah cuando el imperio persa perdía la península ibérica porque los reyes católicos la reconquistaban. Ahí la madre del último, no recuerdo el nombre, bueno, del último emperador, si es que cabe el nombre, le decía: no llores como cobarde lo que no pudiste defender como varón. Y este sí que sea un mensaje a los ecuatorianos, que hoy día todavía tenemos la posibilidad de defender muchas cosas para que mañana no nos dediquemos a llorar. Gracias, doctor Santamaría, gracias, señor arquitecto. Otra vez la ley de plusvalía. Nuestro agradecimiento por el doctor Napoleón Santamaría, abogado experto en temas tributarios, sin pelos en la lengua, ¿no es cierto? Y el arquitecto Silvio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, más técnico en su exposición. Muy bien, gracias, muy amables, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias.